Hola, bienvenidos a este módulo. Hemos aprendido antes una iniciación a cómo los números aleatorios nos pueden ayudar a resolver problemas. Y vamos a mostrar una de las aplicaciones siguientes a la de la aguja de Buffon, muy por el estilo de Buffon, pero para motivarla más en un contexto de cómo podemos utilizar esto para resolver problemas difíciles. Recordemos por un momento cuando queríamos hacer integrales definidas, ahora está muy grueso, digamos entre el intervalo a y b de una cierta función f de x. Entonces la pregunta es, ok, ¿queremos integrar esto? Entonces va a ser la integral entre a y b de f de x y esto va a ser un número. Bien, como nos enseñaron quizá desde el cálculo, lo que hacíamos era integrales de Riemann. Entonces recuerden, dividíamos esto en delta x y así fue como introdujimos el término de infinitesimal. Y si lo hacíamos numéricamente, cuando aprendimos a hacerlo, podíamos dividir el intervalo en en n intervalos. Y de esa manera calculamos el área de cada rectángulo y sumábamos sobre esos rectángulos para calcular el área bajo la curva o esta integral que queremos hacer, la integral desde a hasta b de f de x. Bien, este es un método estándar, funciona bastante bien y uno puede tener control sobre el error. Recuerden que uno puede saber cada vez que hace una implementación numérica cuál es ese error que tiene. Pero recuerden que lo que queremos hacer es ver cómo los números aleatorios nos ayudan a resolver problemas. Sin embargo, pensemos lo siguiente. Ahora queremos hacer la integral, digamos, desde c hasta d, desde a hasta b, de una función que ahora es de dos variables. Entonces queremos hacer la de x de y. Entonces, bajo esta misma analogía, permítanme hacer una figura en tres dimensiones. Entonces, en este caso sería ir desde a hasta b y en este caso c hasta d. Y la función es una superficie. Entonces, en este caso ya no estamos calculando el área bajo la curva, sino un volumen. Entonces, en este caso voy a hacer un terrible dibujo. Y acá hacemos esto. Ahora entonces ¿cuál sería el volumen bajo esta función que es f de x? Entonces, sería todo este volumen, donde esta superficie es, para razones esquemáticas, f de x de y. Ahora, siguiendo la misma analogía, en vez de tener n intervalos, por ejemplo, para entre a y b, tendríamos ahora que tener otros intervalos entre c y d para discretizar este mallado. Eso entonces nos diría que tenemos que tener n por m celdas de discretización y calcular esa función. En este caso sería calcular el volumen de los rectángulos, sumarlos y tener el volumen total. Esto se vuelve una pesadilla y computacionalmente imposible de realizar cuando vamos a más de 8 dimensiones. Ahora ustedes dirían, bueno, ¿en qué momento en la universidad o en un problema vamos a tener que integrar una función de 8 variables? Pues bien, en este caso ocurre varias veces y lo vamos a ver en esta clase, porque cuando tengamos una función, no necesariamente una función de este estilo, sino por ejemplo un modelo que tiene 8 parámetros, entonces en este caso sería, digamos, 1 hasta f de 8, vamos a ver que nos va a interesar calcular integrales de esos parámetros para estimar, por ejemplo, los mejores parámetros de un modelo. Así que realmente no resulta loco. Piensen si les dijera a ustedes, vamos a hacer un modelamiento de la temperatura o del clima en Colombia. Muy seguramente no es un modelo de dos parámetros, no es un modelo de tres parámetros, no es un modelo de cuatro. Eventualmente tiene muchos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando elevamos la dimensionalidad del problema, los métodos que conocemos estándar de numéricos no resultan tan útiles. Entonces la pregunta es, ok, si queremos estimar los parámetros o queremos calcular cuál es el área en esa hiperárea, digamos, o ese hipervolumen en varias dimensiones, porque nos va a resultar, lo vamos a ver cuando hacemos estimación de parámetros, ¿qué método podríamos utilizar? ¿Cuál sería una alternativa? Noten, por ejemplo, que si fueran, discreticemos esto por dar un valor, 100 intervalos. Si usted recuerda, tal vez desde métodos numéricos, 100 puede que no sea mucho y va a depender de quiénes A y quiénes B. Por ejemplo, hacer una integral entre, qué sé yo, entre 0 y 10, quizás 100 intervalos no sea tan bueno, teníamos que ver cómo mejorarlo. Pero noten que si hacemos eso para todas las dimensiones y el problema tiene, por ejemplo, 8 variables, sería 100 a la 8. Eso es un número gigante de evaluaciones. Ahora, tocaría evaluar, recuerden, si se calcula el área de eso, hay que evaluar la función y tocaría evaluarla 100 a la 8 veces. Eso es muchas evaluaciones computacionalmente. Esto no va a ser muy bueno. Y recuerden, 8 es un número conservador. Existen modelos que tienen muchos más parámetros que 8. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bien,
Vamos a introducir entonces, con base en lo que vimos con la aguja de Buffon y cómo los números aleatorios nos sirven para resolver problemas, lo que se conoce como integración Monte Carlo. Entonces, como mencioné, en algunas aplicaciones donde la dimensionalidad es muy alta de la integral o los problemas tienen muchos parámetros, necesitamos una alternativa. Entonces vamos a hacer este siguiente juego. Y es muy parecido a lo de la aguja de Buffon, así que podemos ir un poco rápido acá. Vamos a tener nuestra región que va desde A a B, recuerden que queremos hacer una integral, entre 0 y el máximo de la función. ¿Listo? Este es el rectángulo que vamos a hacer. Y vamos a arrojar aleatoriamente en toda la región n puntos. Entonces, de esos n puntos vamos a escoger cuáles están por debajo de la curva. Y noten que esto tiene una interpretación geométrica. Entonces, es como tenemos toda esa área y vamos a ver cuál es la que está por debajo de la curva y de esta manera podemos aproximar la integral. Entonces va a ser b menos a por f máximo n', que va a ser el número de puntos que están debajo de la curva, dividido entre el total de n puntos que lanzamos aleatoriamente en todo el mallado. Gráficamente, esto es lo que estamos haciendo. Tenemos ese rectángulo entre a y b, entre 0 y la función máxima. Botamos números aleatoriamente. Noten que, por ejemplo, de ahí la importancia de tener un buen generador de números aleatorios para que no caigan solo en una región o por aquí en la esquina, sino realmente en toda la región que estamos considerando. Ahora vamos a considerar los que están por debajo de la línea. Noten que en este caso son los punticos negros. Y miren que la interpretación es bastante bonita. Tenemos esa razón entre el área total y la figura. Y eso es lo que entendemos como el área o la integral bajo esa curva. Noten que este concepto es fácilmente escalable. Ahora solo botamos números aleatorios y calculamos la razón de los que están por debajo de la curva y los que están de encima. Y de esa manera podemos aproximar la integral. Bien, ustedes van a demostrar en una de las tareas que cuando hacemos este método converge como para una dimensión como 1 sobre raíz de n. Eso quiere decir que entre más grande sea el n, es decir, entre más puntos pongamos aleatoriamente en esa región, mejoramos nuestra aproximación de la integral. Si ustedes recuerdan, los dejo para que busquen los curiosos, cuál es la convergencia de, por ejemplo, el método del trapezoide o simplemente hacer rectángulos, van a ver que la convergencia es mucho más rápida. Sin embargo, también los invito a buscar cuál es la convergencia cuando la dimensión aumenta y van a ver que más o menos a partir de dimensión número 8 la integración Monte Carlo es nuestra única opción para realizar ese tipo de integrales. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo de esto. Una integral que es difícil de hacer, que de hecho es tan difícil que analíticamente sabemos que no hay una primitiva para esta función. Queremos integrar entre menos 1 y 1 e a la menos x al cuadrado. Si recuerdan, esa es la figura de una gaussiana, ya se las muestro. Entonces cargamos nuestras librerías, ya somos bastante buenos en Python. Entonces cargamos la librería, reinicié el kernel para no cargar ninguna tal vez definición de otros videos. Entonces defino mi función, en este caso será una gaussiana. Grafiquémosla, la defino el x entre menos 1 y 1, 100 punticos, solo para verlos. Y noten, es como un ratón debajo de una alfombra. Eso es una gaussiana, en este caso pues pueden ustedes saber cuál sería su sigma, es bastante sencilla. Recuerden, analíticamente esto no tiene primitiva. Si la hacemos entre menos infinito e infinito, sí podemos calcularla, pero entre menos 1 y 1 no conocemos una función analítica que nos diga cuál es el valor. O sea que numéricamente tenemos que hacerlo o a partir de aproximaciones analíticas. Entonces bien, esa integral se puede hacer como lo aprendimos en el módulo de SciPy. Simplemente cargamos la integral, le decimos haga a través de quadratures la integral de la gaussiana entre menos 1 y 1 y voilà. El resultado es 1.49 con un error de 1 por 10 a la menos 14. Bastante bueno. El computador automáticamente detecta, el algoritmo, perdón, detecta cuál es el mejor intervalo y lo hace. Ahora, hasta ahí no habría ningún problema. Recuerden que para una dimensión esta aproximación no es tan buena. Hagámoslo a través de Monte Carlo. ¿Listo? Entonces, esta es la aproximación que teníamos en las diapositivas. Recuerden, hacemos la integral entre a y b de f de x de x. Sería b menos a, es el tamaño del intervalo. F máximo, ¿por qué? Porque estamos de 0 a f máximo, multiplicado por el número total de puntos que caen debajo de la curva sobre n. Entonces, este es todo el algoritmo Monte Carlo que vamos a hacer para hacer esta integración. Lo voy a hacer de la siguiente manera. A través de una definición de una función que vamos a llamar integración Monte Carlo, que recibe un parámetro n, es decir, cuántos n's vamos a botar ahí aleatoriamente. Y lo voy a hacer de una manera
interesante aprovechando las capacidades de Python. Entonces defino x, ¿cuántos? N, entre el intervalo menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque mi integral va desde menos 1 a 1. Recuerden que este ejemplo en particular de este notebook está escrito quizá no de la manera más eficiente, pero sí de la manera más pedagógicamente eficiente para que entendamos qué estamos haciendo. Ahora, y iría entre 0 y 1, recuerden, el máximo de esta función se alcanza en 1, así que yo podría empezar por aquí, pero pues estamos haciendo toda el área bajo la curva, recuerden, entonces tocaría considerar desde 0 hasta el f máximo. Y así tenemos x y así tenemos y. Ahora me pregunto cuáles de esos números caen por debajo de la función. Y noten que lo que estoy haciendo, esto es una evaluación booleana, va a ser a partir de trues y false, verdaderos y falsos, y cuando es un verdadero suma 1. Entonces me pregunto cuántos de esos es una, pues como lo vimos en NumPy, tenemos esa máscara y lo que puedo saber es dónde se cumple la condición y sumo sobre los trues que me dan un 1. Esa es la máscara que estoy generando, es lo mismo. Arriba solo quiero saber cuántos hits, cuántos cayeron debajo de la curva. Y acá quiero saber dónde están ubicados para razones gráficas. Y hago exactamente lo que está allá. Miren, 1 menos menos 1. Recuerden que no está muy bien escrito el código, solo por razones pedagógicas. Por 1, que es el f máximo, multiplicado por el número de hits dividido entre el total. Y al final le digo que también me devuelva los x, los y's y la máscara por razones de visualización. Corremos este intervalo, hagamos este ejercicio para 100.000 números. Miren, se demoró muy poquito. Y digámosle cuál es el resultado. 1.4932. Recuerden que la respuesta era 1.4936. Bueno, esto, digamos, el método que teníamos acá arriba, por sumas de esos rectángulos, pues tiene esa interpretación geométrica interesante. Pero noten acá, esta integral fue calculada a través de números aleatorios, completamente. Ahora lo que vamos a hacer es graficar de resultado, que fue el que llamé el resultado de esta evaluación. Vamos a graficar x versus y. Entonces llamo a su posición, esta su posición 0 era la respuesta, su posición 1 es x, su posición 2 es y y la 3 es la máscara. Entonces grafico x versus y para ver los puntos, todos los n's, y aquí voy a seleccionar solo los que están debajo, es decir, la máscara que acabo de generar acá arriba. Y podemos ver el resultado. Miren, esto es la integración Monte Carlo. Hubo n puntos, 100.000 puntos. Noten que los cafecitos son los que están debajo de la curva y calculamos la razón de eso. Es una integral entre menos 1 y 1 y nos da esta interpretación geométrica bastante bonita. Ahora, nosotros noten una cosa. Calculamos el resultado con un método estándar, Quadratures, pueden buscar la documentación y note que nos da un error. Nos dice esta integral es este número con este error. Este es un error súper chiquito. Recuerden que para una dimensión hay muy buenos métodos. Ahora, la pregunta es, cuando hacemos estas integraciones Monte Carlo a través de números aleatorios, ¿podemos calcular su error? Sí. Y la respuesta es hacer bastantes iteraciones del mismo método. Entonces lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a hacer nuestro experimento con 10.000 números, pero lo voy a hacer 20 veces. Entonces, una vez me da un número, otra vez me da otro número, otra vez me da otro número, y a partir de esos 20 resultados voy a calcular la estadística. Entonces, miren, hicimos el experimento con 10.000 números, pero 20 veces. Ahora le pregunto, ¿cuál es la media del resultado? Miren, 1.49 con desviación estándar 0.01. Noten lo siguiente, yo podría más o menos escribir entonces que yo sé que el resultado estaría entre la respuesta menos una desviación estándar, por ejemplo, y la respuesta más una desviación estándar con un error de más o menos del 65% de confianza. Es decir, yo estoy bastante confiado, podría por lo menos decir acá, si me paso a 3 sigma, digamos, esto es una idea heurística. Aquí yo ya podría decirles, miren, la respuesta, nosotros la sabemos aquí y con bastante precisión, es 1.49. Yo les puedo decir, el resultado está en la media, 1.49, miren que es bastante aproximado, pero les digo, entre este intervalo y este intervalo, o sea que entre 1.47 y 1.52 estoy un 99% seguro de que la respuesta está ahí. Y la verdad sabemos que la respuesta sí está ahí. Sin embargo, noten que la media nos dio bastante bien.
De hecho, yo podría elevar este resultado a hacer, en vez de 20 veces, hacerlo 50 veces y miren que va mejorando la aproximación. Y ese sería el resultado de la integración Monte Carlo. Ahora, ¿será que podemos hacerlo mejor? Noten que es interesante. Tenemos la interpretación geométrica, utilizamos números aleatorios. Quizás sí podamos hacerlo mejor. Entonces, veamos cómo lo podríamos hacer mejor. Y es una pequeña mejoría porque con esto voy a motivar uno de los mejores algoritmos que existe hasta la fecha, que ha inventado la humanidad, que se llama el algoritmo de Metropolis-Hastings. Pero antes del algoritmo de Metropolis tenemos que entender qué es la rechazar ciertos resultados, rejection. Entonces volvamos a nuestra idea. Antes lanzamos n puntos, miramos cuáles caen por debajo de la curva, cuáles no. Pero vamos a hacer una pequeña modificación. Y es, en vez de empezar con n números como les hicimos, los lanzamos todos ahí, puntos, y luego miramos quiénes quedaron debajo, vamos a hacer una cadena de Markov. Una de las ideas más importantes de las cadenas de Markov es que dependen del número anterior o del nodo anterior. Entonces lo que vamos a hacer es empezar con un solo punto y con base en ese punto empezar a caminar por toda la región. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces escojamos aleatoriamente un x1 y un y1, un puntico. Y ahora vamos a construir una cadena de Markov de la siguiente manera. Proponemos un número aleatorio que va a ser entre menos delta y delta, aleatorio con distribución uniforme. Lo mismo para y, es otro número, no son los mismos. Y calculamos, primero verificamos que x, recuerden que es nuestro número en el que estamos parados, más delta y, que puede ser positivo o negativo, quede dentro de AB, porque no me quiero salir de la región, es decir, no quiero caer por fuera. Y lo mismo verifico con y, que el propuesto no quede ni por encima ni por abajo en la parte negativa. Entonces, una vez verifico eso, empiezo a caminar con esos números y cuento cuáles de esos n' números, igual que antes, satisfacen esta condición. Entonces recuerden, es como una caminata. Entonces, por ejemplo, estoy parado en un punto, me muevo, está ok porque está dentro del intervalo, me sigo moviendo. Noten que lo interesante es qué pasa cuando llego a la frontera. Entonces, si estoy en la frontera, me quedo ahí y ese número vuelve y se cuenta. Y vuelvo y propongo un número hasta que me vaya moviendo. Entonces lo que estoy haciendo ahora es una caminata aleatoria a través de todo el dominio. Noten que no fueron todos los puntos como tal. Y calculamos la integral exactamente de la misma forma. Ahora, en la tarea ustedes van a estudiar cuál sería la convergencia de esta modificación del resultado para determinar si es mejor o no. Pero noten que esta vez tenemos dos conceptos diferentes con respecto a la integración Monte Carlo vista en la diapositiva anterior. Primero, estamos asumiendo que pueden haber rechazos, es decir, porque propongo un número y no se acepta. Y el segundo es que es una caminata en la cual empiezo en un punto y me voy moviendo por toda la región. Entonces, esto va a motivar el uso del algoritmo o esa caminata aleatoria un poco más sagaz a través de las cadenas de Markov. Entonces, vamos nuevamente a nuestro ejemplo. Lo vamos a llamar Monte Carlo 2. Entonces, lo mismo, empiezo con el número de hits o de los que están por debajo de la curva 0. Voy a generar un array de solo ceros para los x y para los y y voy a proponer lo que propuse en el algoritmo. Entonces recuerden, voy a hacer un x más un número uniforme entre menos delta y delta. Noten que esta integración la llamé integración Monte Carlo versión 2. Recibe n, cuántos puntos, y un delta. En la tarea ustedes también van a jugar qué tan importante es este delta para este tipo de integración. Entonces hago x más un número uniforme entre menos delta y delta, y lo mismo xy propuesto será donde estoy parado más una pequeña modificación. Y verifico que esos números estén en el intervalo de interés. Recuerden, les vuelvo a hacer énfasis, este código está escrito solamente para este ejemplo, pero ustedes fácilmente pueden modificarlo para este ejemplo, esta integral. Fácilmente ustedes van a poder modificarlo para otro ejemplo. Entonces noten que si está fuera de menos 1 y 1 o entre 0 y 1, pues entonces ese número lo voy a rechazar, y si está dentro del intervalo, esa propuesta es aceptada. ¿Listo? Entonces, si estoy dentro del rectángulo, la propuesta es aceptada, y si no, es rechazada y me quedo en esa cadena. Entonces recuerden, lo que estamos construyendo es una cadena. Estos números se están evaluando. Y vuelvo a hacer lo mismo que hicimos en la integración número 1, que es, me calculo b menos a por el máximo multiplicado de esta manera, exacto, igual, y retorno. Y otra vez esta función me va a dar
la cadena X y la cadena YS. Corro este resultado, hagámoslo otra vez para eso con un delta de 0.5. Ustedes van a jugar en la tarea con ese número para ver qué tan importante es. Anticipo, es bastante importante. Y miren el resultado, 1.49. Vuelvo a hacer la máscara para ver cómo quedan y noten que es otra vez un tipo de integración, pero los números tienen una distribución un poquito diferente. Acá casi que se ven en todo el rectángulo, pero noten que aquí hay unas partecitas más oscuras que otros. Lo que ustedes pueden verificar es que de esta manera estamos caminando de manera más sagaz a través de ese dominio. Podemos volver a hacer el mismo experimento, hacer 10.000 iteraciones, pero hacerlas 20 veces y ver qué tan bueno es el resultado. Noten que el algoritmo se demora un poquitín más, pero quizás, y esto es lo que van a darse cuenta en la tarea, el error es más chiquito. Entonces tienen 1.49 y están garantizando esa respuesta mucho más. Ahora, antes de acabar este video, vamos a hacer lo siguiente y es ver la caminata como tal. Entonces teníamos el resultado 1 y yo puedo hacer esta figura plt.plot y ver, por ejemplo, cómo se comportó X. Noten que, bueno, está un poquitín difícil de ver. Tal vez veamos solo los primeros, qué sé yo, 100. Y miren que es una caminata. Empezamos en 0, ¿sí? Porque el algoritmo se inicializó en 0. Pero esta es la caminata sobre esa región. Ya. Lo mismo yo podría hacer, entonces, graficar X versus Y con 2 y solo los primeros 100 puntos. Bueno, ahí es un poquito difícil ver la dirección. Sabemos que empezó por acá. Pero noten que es una caminata a través de todo este dominio. 1000, por ejemplo, vamos a hacerlo, tal vez sea mucho, 500, pero noten que esa caminata es diferente a la anterior, ¿no? Porque antes eran puntos por todos lados, pero ahora la partícula, digamos como la hormiguita, se está moviendo. Y noten que esa es otra implementación, quizás más sagaz, que reduce el error y podemos calcular una integración. Con esto motivamos nuestra discusión del siguiente algoritmo que vamos a aprender, que es el algoritmo de Metropolis Hastings.